8 de julio vamos a hacer la clase de presión arterial práctica, ¿ya? Y ustedes tienen que traerme su tensiómetro que viene con su estetoscopio, ¿ya? Hay en laboratorio, pero es solo uno. Entonces ustedes tienen que traer, si es que quieren en grupos, mejor si tienen cada uno un tensiómetro para que puedan practicar, ¿ya? Y después de eso son las vacaciones. Entonces sí o sí tiene que haber clases presenciales la próxima práctica, ¿ya? Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso. Y si tienen alguna duda de este tema, me avisan, ¿ya? Bueno, ya vimos lo que es el ciclo cardíaco, ¿no ve? Que el corazón, la función más importante es que funciona como una bomba, ¿ya? No solo para la eyección de la sangre, que significa que va a salir la sangre, sino también para recolectar la sangre. Entonces, habíamos visto que tiene dos funciones. Aquí está. El músculo auricular, que van a ser las aurículas, que van a funcionar como una bomba que se llama bomba de cebado, que significa de recolección prácticamente. Van a recolectar toda la sangre que viene desde todo nuestro organismo a través de las venas hacia las aurículas. Y luego la bomba de eyección, que van a ser los ventrículos, que tiene una capacidad contráctil muy alta, como habíamos visto. Y también tenemos otras células específicas dentro de nuestro corazón que van a ser las que van a poder excitarse de manera automática y rítmica y también conducir este potencial eléctrico, ¿ya? Habíamos visto el mecanismo de Frank Starling, que les dije que es una propiedad muy importante, ¿ya? Que significa que nuestro corazón va a tener la capacidad de adaptarse a los volúmenes que vienen desde las venas. Cualquiera sea el volumen, se va a poder adaptar. Significa que mientras más volumen haya, mientras más sangre ingrese al ventrículo, entonces más cantidad de sangre se va a poder eyectar porque mayor va a ser la fuerza de contracción. Entonces esto significa la adaptación. Si es pequeña la cantidad, va a ser una pequeña contracción y va a poder eyectar. Si es mayor la cantidad, entonces la contracción va a ser mucho mayor. Habíamos visto que las células tienen estos discos intercalares que van a ser los que permiten que la conducción sea muchísimo más rápida. Ya el potencial de acción en meseta, que es característico del músculo cardíaco, ese también habíamos visto, que a diferencia del potencial normal, tiene otra fase más que es la de meseta. Entonces tenemos lo que es la despolarización, la repolarización inicial, que es lo mismo, ¿no? A ver, eso les quería explicar. La despolarización, que me va a actuar el ion de sodio, ¿no ve? Despolarización. Entonces aquí me actúa el sodio, se abren los canales de sodio, ocurre la despolarización. Luego en la repolarización rápida, se van a cerrar los canales de sodio y van a salir, es decir, se van a abrir los canales de salida del potasio. Y estos canales de salida son los canales rápidos de potasio. Ya, canales rápidos. Y en el periodo de meseta se van a cerrar también estos canales de potasio y se van a abrir canales de calcio. Ya estos canales de calcio son canales lentos de calcio que, como les dije,
se van a empezar a activar desde el inicio de la despolarización, igual que los del sodio, pero como son lentos, o sea, si se dan cuenta, pasó, esto es en tiempo, ¿no? De 0 a 100, digamos, milisegundos. Pasó más tiempo desde que se abrieron los canales de sodio hasta que empezaron recién a abrirse los de calcio, por eso son lentos. Entonces hubo una despolarización inicial, la repolarización rápida y la meseta, que son los canales de calcio, lentos, ¿ya? Y luego se vuelven a cerrar y se vuelven a abrir los canales de potasio, pero los canales de potasio lentos también para la salida del potasio, para que se vuelva a repolarizar la membrana, que tiene que ser por dentro negativa, ¿no ven? Este es un valor negativo de menos 85, menos 95 milivoltios, es más o menos el potencial de membrana en reposo. Ya, después vimos el sistema eléctrico, que ahorita se los voy a explicar bien, y el ciclo cardíaco, que era todo este fenómeno, conjunto de fenómenos cardíacos, y estos fenómenos pueden ser fenómenos mecánicos, porque va a haber funciones mecánicas, porque el músculo se está contrayendo y está dirigiendo hacia otro lado la sangre de forma mecánica también. Van a haber fenómenos de presión, como les había dicho, van a haber fenómenos de volumen, volumétricos, porque estamos hablando de un líquido que es la sangre, y van a haber fenómenos eléctricos también, por este sistema eléctrico del corazón, y fenómenos audibles, ¿ya? Aquí esto les había dicho, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? Es de 0,83 segundos a 72, digo, 0,83 segundos, un ciclo cardíaco, y eso se va a traducir en que en un minuto hay 72 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, si les pregunto cuántos latidos por minuto es lo normal, es lo fisiológico, entonces sería 72 latidos por minuto, ¿ya? Pero hay un parámetro, como ustedes saben, en todos estos valores que estábamos viendo de manera fisiológica. Entonces, la frecuencia cardíaca puede ser hasta 100, ¿ya? Latidos por minuto. Entonces, habíamos visto estos dos periodos, que son la diástole, que es la relajación, que prácticamente es el proceso en el que el ventrículo se relaja y la sangre se dirige desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Como estamos viendo en el número 1 y 2, la sangre se dirige desde la aurícula hasta el ventrículo. Y estos dos procesos se van a dividir en tercios. La diástole en primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, ¿ya? Primer tercio, para que la sangre se fluya desde la aurícula hacia el ventrículo, se tienen que abrir las válvulas, ¿ya? ¿Se acuerdan de las válvulas? Las válvulas son estas de aquí. A ver, no sé si en la foto. Las válvulas son esas, de esas rosaditas, son las válvulas auriculoventriculares, ¿no ven? Las que al abrirse van a permitir el paso de sangre desde la parte de arriba, que es la aurícula, hasta la parte de abajo, que es el ventrículo. Entonces, primero se abren las válvulas auriculoventriculares y es el periodo de eyección rápida, de llenado rápido. Después sigue fluyendo la sangre en el segundo tercio y en el tercer tercio hay una pequeña contracción de la aurícula, pero es pequeña, para que termine de salir la sangre. Y en la sístole igual vamos a dividirlo en tres partes, ¿ya? Que es el periodo de contracción isovolumétrica, que iso significa igual, ¿no ve? Volumétrico, volumen. Entonces el volumen en el ventrículo se va a mantener, pero se va a empezar a contraer, va a empezar a aumentar la presión, porque al aumentar el volumen va a ser el estímulo para que empiece a aumentar la presión en los ventrículos, ¿ya? Entonces, aumenta la presión, pero las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula aórtica, por donde va a salir la sangre hacia la aorta, que es lo que yo necesito, que esté bien aquí del punto 1 al punto 2, todavía no se va a abrir. Entonces, pero va a iniciar, ¿por qué? Va a iniciar este aumento de presión porque, como les había dicho, en el ventrículo, en la diástole hay una presión de 0, ¿ya? Y cuando empieza a llenarse es cuando empieza a aumentar su presión, y en el
empieza a aumentar, periodo de contracción isovolumétrica, en el periodo de eyección sigue aumentando hasta llegar a 80 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo, que es donde se va a eyectar hacia la aorta, hacia la circulación sistémica, y 8 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho, que es el que va a eyectar hacia la arteria pulmonar. Ya sobrepasa este número y va a ser la razón por la que se va a eyectar la sangre, porque van a abrir las válvulas semilunares o sigmoideas, la válvula aórtica se va a abrir y va a poder eyectar la sangre. Luego de eso, el periodo de relajación, entonces ya se eyectó toda la sangre y el ventrículo va a volver a relajarse, va a volver hacia su presión de 0. El volumen, también les dije, telediastólico es el final de la diástole. El final de la diástole, ¿cuál era la función de la diástole? Que se relajen los ventrículos y que se llenen. Entonces va a estar totalmente lleno, de 110 a 120. El volumen sistólico es lo que yo eyecto, lo que el ventrículo izquierdo dirige, la cantidad de sangre que dirige hacia la circulación va a ser de 70 mililitros, y el volumen telediastólico es el final. Tele significa final. ¿Qué volumen tengo en el ventrículo al final de la sístole? Que es cuando ya se eyectaron esos 70 ml, se va a quedar un volumen pequeño de 40 a 50 ml, porque el ventrículo nunca se va a quedar vacío, ¿ya? Y esto les decía que era el diagrama de Weirs, ya que les expliqué el volumen que es la línea azul, ¿ya? Entonces me voy a fijar solo en esto. Solo en la línea azul. Me fijo solo en la línea azul y me está diciendo que... A ver, primero se van a ubicar en estas líneas, ¿no ve? Estas líneas de aquí, estamos hablando de la sístole, ¿ya? Contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Ay, siguen admitiendo, siguen entrando los chicos. Ya. Entonces, esas líneas me indican que estamos hablando del periodo de sístole. Y en la línea azul, como les decía, va a indicar el volumen de sangre. Entonces ahí te está diciendo 50, 90, 130 ml, ¿ya? En el inicio de la sístole, el ventrículo se va a encontrar lleno, ¿no ve? Porque en la diástole se empezó a llenar. Y en la sístole todavía se va a encontrar lleno en el periodo de contracción isovolumétrica, porque no se abrieron las válvulas semilunares. Entonces se abre y me va a empezar a eyectar. Aquí dice apertura de la válvula aórtica. Y aquí se abrió la válvula aórtica. Entonces aquí se llenó el ventrículo, se abre en este periodo de la sístole y en el periodo de eyección me eyecta todo lo que es el volumen sistólico, que eran, ¿cuánto eran? 70 ml. Después termina la sístole y se eyectó todos los 70 ml y queda este volumen de 50, ¿no? Porque les dije que nunca termina en 0. Y luego en la diástole es cuando se empieza a llenar nuevamente el ventrículo y aumenta el volumen. Listo, eso es lo único que quiere decir esta gráfica. Ahora, la gráfica roja es la de la presión ventricular. Entonces, ¿a qué presión se encuentra el ventrículo?
durante todo este proceso, ¿no? Entonces, primero nos ubicamos, estamos viendo a los 3/3 de la sístole. Vemos que la presión del ventrículo primero es 0, ya, 0, estamos viendo esta línea roja. Entonces, a medida que se empieza a llenar el ventrículo, como les decía, hay un pequeño aumento, como ven aquí, esta curva, pequeño aumento de presión. Se cierra la válvula auriculoventricular, es decir, las dos válvulas están cerradas en el periodo de contracción isovolumétrica, porque se empieza a aumentar la presión y todavía no se va a eyectar, ¿ya? Entonces está prácticamente preparando para que una vez se abran la válvula aórtica, eyecte rápidamente la sangre, que es en este periodo, ¿no? Se va preparando, entonces si se da cuenta va aumentando de forma progresiva la presión. Aumenta hasta llegar hasta, primero, sobrepasar los 80 milímetros de mercurio, que les dije que era el valor necesario para que se abra la válvula aórtica. Sobrepasa los 80, se abre y se dan cuenta ya está el periodo de eyección. Aumenta hasta 120 porque hasta ahí es el punto en el que se va a lograr eyectar toda la sangre. Y luego va a empezar a descender, ¿ya? Y desciende de nuevo hasta volver al valor de 0 para que se vuelva a llenar y en el periodo de diástole vuelva a tener el volumen necesario para eyectarse, ¿ya? Y después estas dos, estas dos gráficas negras que no les había explicado, igual les quería explicar un poco, que son esto de la presión auricular, ya estas negras que son rayitas, estas rayitas de aquí, que dice A, C y D chica, ya. La presión auricular, entonces, ¿cómo se va a comportar dentro del ciclo cardíaco? Si se dan cuenta, igual va a tener un valor aproximadamente de 0, porque estamos diciendo aquí que esto es 0. ¿Ya? Y vamos a concentrarnos en lo que es este periodo que es la diástole. Entonces, si se dan cuenta es 0, 0, 0, se va a llegar hasta el tercer tercio de la diástole, que es la sístole auricular. Y si se dan cuenta, aumenta esta onda que se llama onda A. Ese aumento de presión en la aurícula, yo les puedo preguntar qué significa esa onda. Esa va a ser la presión que se aumenta gracias a la sístole auricular. Súper fácil, ¿no? Porque está hasta aquí escrito. Entonces, gracias a que la aurícula se contrae, es esa la razón por la que se aumenta la presión de la aurícula. ¿Ya? Y luego tenemos esta onda, que es la onda C. ¿Ya? Y si nos ubicamos en este periodo, que este periodo ya es la sístole auricular, sístole ventricular, eso no se tiene que confundir, ¿ya? Este tercer tercio de la diástole es sístole auricular, que significa contracción, ¿ya? No lo llamemos sístole, vamos a llamar contracción de la aurícula. Y luego ya pasamos en el ciclo cardíaco a la sístole ventricular, ya el periodo de sístole donde se contrae el ventrículo. ¿Pero por qué? Si estoy hablando solo del ventrículo, va a aumentar la presión de la aurícula, ¿no? Porque estamos hablando de esta pequeña gráfica, de esta pequeña onda que es la C. ¿Por qué aumenta? Porque empezó el periodo en el que se termina de llenar el ventrículo. Les dije que cuando está lleno empieza a aumentar la presión, ¿no ve? Y este aumento de presión va a hacer que la sangre se quiera escapar del ventrículo, ¿ya? Pero como todavía la válvula aórtica no está abierta, no se va a ir hacia la circulación sistémica, sino que primero va a producir un flujo retrógrado hacia la aurícula, o sea, la sangre va a querer irse hacia la aurícula también.
Y esto va a hacer que la válvula aurículo-ventricular se cierre, entonces está abierta, la sangre quiere eyectarse hacia la aurícula y se va a cerrar, ¿ya? Eso se llama, entonces, que se va a producir una protrusión, se le dice una protrusión de las válvulas, que va a crear una cierta cantidad de presión en las aurículas, ¿ya? Y eso se refiere a este aumento de presión, que es la onda C. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de por qué se produce la onda C? Pueden decirme por la protrusión de las válvulas o por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y me pueden dar la explicación que ya les dije. Y finalmente la onda B, chica, que es un poquito más chiquita, que simplemente es que en el periodo de sístole, o sea, el ventrículo se está eyectando, ¿no ve? Pero la aurícula ya se encuentra recolectando sangre para que una vez termine la sístole del ventrículo ya se vuelvan a abrir las válvulas auriculoventriculares y se vuelva a llenar. O sea, no hay periodo de descanso, todo sigue trabajando. Ya, entonces, ya se están llenando las aurículas mientras ocurre todo esto. Y como les dije, mientras algo se llene, aumente volumen, eso va a producir un ligero aumento de presión. Ya, eso significa entonces, la onda B significa que se encuentran llenándose las aurículas. Y finalmente, esta última gráfica, que es la presión aórtica. Aquí está, presión aórtica. La presión aórtica son estos puntitos igual. Entonces, aórtica estamos hablando de la arteria aorta, ¿ya? Primero, ustedes saben, o no sé si saben, pero han escuchado por ahí tal vez, o van a escuchar de ahora en adelante, que la presión normal de las arterias es 120/80, ¿no ve? ¿A qué se refiere a esto? 80 milímetros es la presión, 80 milímetros de mercurio se le dice la presión. Es la presión de la aorta y de la circulación sistémica en la diástole. O sea, el corazón está en diástole y la presión de la arteria va a ser 80 milímetros de mercurio. Y 120 milímetros de mercurio va a ser la presión de las arterias en la sístole, cuando el corazón ya está eyectando la sangre. Y como está eyectando va a ser fuerza, ¿no? Esa fuerza es la razón por el aumento de la presión. Entonces aquí lo podemos ver graficado. 80 milímetros de mercurio está en la diástole. Ya, esta es la diástole, ¿no ven? Entonces, si se dan cuenta, aquí va a ir descendiendo hasta llegar a este valor mínimo de 80 milímetros de mercurio. Y en el proceso de sístole, como aumentó, como esta eyección de sangre hizo que aumente la presión, pues vamos a ver que se va a aumentar hasta 120, que es el valor normal de presión aórtica sistólica. Ya, listo, fácil. 80, 120. 80 diástole, 120 sístole. Y ahora tenemos una incisura, que es la incisura aórtica, que es esto que ven aquí. Que es por qué está disminuyendo y por qué vuelve a ascender para luego volver a bajar, ¿no ve por qué hace esto? O sea, baja, asciende y luego vuelve a bajar. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque la sangre se va a dirigir desde donde hay más presión hasta donde hay menos presión, ¿no? Y por eso el ventrículo tiene que sobrepasar los 80 milímetros de mercurio para que recién se pueda eyectar la sangre, porque no es que les dije que la aorta se encontraba en 80 milímetros de mercurio durante la diástole. Entonces el ventrículo va aumentando fuerzas, aumenta hasta que sobrepasa los 80 milímetros de mercurio y recién tiene la fuerza necesaria para sobrepasar el valor de la aorta y eyectar la sangre, ¿ya? Entonces, cuando ya se está eyectando la sangre, ahora el ventrículo ya no tiene el volumen, ¿no? Ya no tiene la fuerza, entonces aquí en el ventrículo va a empezar a disminuir la presión. Y donde la presión está más alta es en la arteria. Entonces, como la arteria está más alta, ahora la sangre tendría que dirigirse hacia el ventrículo porque va a ir hacia el lugar de menor presión. Entonces, este proceso hace que haya un ligero flujo que vuelve hacia el ventrículo. O sea, la sangre
por milésimas de segundo como que trata de volver al ventrículo y produce también este cierre de la válvula aórtica y se choca la sangre, se choca con la válvula aórtica porque está cerrada y vuelve hacia donde tiene que volver, que es hacia toda la circulación sistémica, que significa todos los órganos. Entonces, eso es la incisura, significa que se está, o sea, la presión se está disminuyendo, pero la presión del ventrículo mucho más, ¿no? Porque si me voy a esta gráfica, que es la parte roja, es la presión del ventrículo, ¿no ve? El ventrículo en esta parte tiene una presión mucho menor, está aquí, que la arteria. Entonces, la arteria va a hacer que la sangre trate de volver al ventrículo y se choque porque la válvula aórtica se cierra para que vuelva a su flujo normal. Entonces, por eso vuelve a aumentar, o sea, estaba descendiendo, vuelve a aumentar la presión de la aorta porque se choca la sangre y ya vuelve a descender como normalmente debería ser. ¿Ya? Cuando se acabe la reunión, voy a volver a mandar link, ¿ya? Ahora, vamos a irnos hacia electrocardiograma, ¿ya? Ahora sí. Electrocardiograma, vamos a ver si es que hacemos más clases teóricas porque no quiero que tengan problemas en la interpretación del electrocardiograma y me van a avisar si es que está siendo un poco complicado de entender y me van a decir todas sus dudas. Ya lo vamos a tratar de hacer lo más comprensible posible, pero ustedes también me tienen que ayudar estudiando, leyendo un poco porque ya vieron que corazón es harto, entonces, y eso que cada vez que veo, digamos, sigue habiendo más información y más información que les quiero decir, pero tengo que ser un poco paciente porque ustedes no me van a entender. Entonces, si ustedes van leyendo en conjunto con lo que vamos explicando, nos vamos a entender muchísimo mejor. Ya. Entonces, primero, antes de explicarles qué es un electrocardiograma, les voy a hacer comprender cómo funciona el sistema eléctrico del corazón, porque ya el mismo nombre te dice electrocardiograma, ya voy a hablar de electricidad, voy a hablar de potenciales eléctricos. Entonces, les dije que el corazón tenía la capacidad de producir su propio ritmo, o sea, su propio potencial de acción, gracias a estas células que son capaces de autoexcitarse, se les dice. Y les dije que los únicos capaces de hacer esta acción van a ser el nódulo sinusal, el nódulo auricular y también las fibras de Purkinje, ¿ya? Pero en un corazón normal, fisiológico, en todos nosotros, el que va a producir este ritmo va a ser el nódulo sinusal, ¿ya? Entonces, el nódulo sinusal es este que ustedes ven aquí, también se le llama sino atrial. Ahí va a comenzar toda esta conducción eléctrica, ¿ya? Entonces, inicia en el nódulo sinusal y se va a dirigir hacia estas tres fibras, que son las fibras internodales, ya anterior, media y posterior. Se va a dirigir hacia estas hasta llegar hasta el nódulo auriculoventricular, que es este de aquí, que es esta otra bolita verde, como dirían. ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar solo en esto. Nódulo sinusal inicia este potencial eléctrico, se dirige por las fibras internodulares o internodales, o tracto, si quieren mencionarlo, hasta el nódulo auriculoventricular. ¿Ya? ¿Y cuál es el tiempo en el que se va a conducir esta electricidad? Va a ser de 0,03 segundos. ¿Ya? Entonces estamos viendo este tiempo porque esto nos va a ayudar a ubicarnos un poco mejor en los tiempos del electrocardiograma, ¿ya? Entonces, inicia y en 0,03 segundos ya llegó hasta el nódulo auriculoventricular. En el sistema
auriculoventricular, es decir, en el nódulo, va a haber un retraso de 0,09 segundos, es decir, el potencial eléctrico se va a quedar ahí, digamos, por 0,09 segundos. Y luego, ¿dónde se tiene que dirigir? Desde el aurículo ventricular hacia este tabique interventricular. ¿Ya? Entonces tiene que dirigirse ya no a la aurícula, porque ahorita estamos hablando de la aurícula, tiene que propagarse hacia el ventrículo, ¿no ve? Porque todo el corazón tiene que despolarizarse. Entonces, 0,03 segundos, se inició, llegó, se retrasó 0,09 segundos y luego se va a dirigir hacia el tabique interventricular, que es este de aquí, en 0,04 segundos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿cuál es el tiempo que me llevó desde el inicio del potencial eléctrico hacia que llegue hacia el ventrículo? Va a ser la suma de estos tres valores, que es 0,16 segundos. ¿Ya? Luego, desde el tabique hacia la punta, porque están viendo, ¿no? Seguimos este trayecto de estas fibras verdes, que son las fibras de Purkinje, el haz de His se llama, ¿ya? Sigue hacia la punta y el tiempo que va a transcurrir va a ser de 0,03 segundos, ¿ya? Y finalmente, se te va a terminar de despolarizar todo el corazón, es decir, de conducir todo este potencial eléctrico hacia la base de los ventrículos, hacia esta dirección, si se dan cuenta. Primero va hacia abajo, hacia la punta, y luego recién el haz de His se dirige hacia las bases de los ventrículos, ¿ya? Y la última parte en prácticamente despolarizarse va a ser la base del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Este de aquí. Entonces se dirigió de aquí hacia aquí. En la punta ya habíamos visto que hasta 0,03 segundos, ¿no ve? Desde el tabique hasta la punta. Y desde la punta hasta la base del ventrículo izquierdo. ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Porque es el más grande, entonces va a tardar más. Este va a tardar menos en ir de aquí a aquí. Y el ventrículo izquierdo va a tardar más. Hasta la base va a ser 0,03 segundos. Entonces, si yo sumo todos estos valores, desde que se inicia el potencial eléctrico hasta que se despolariza todo el corazón, va a ser un periodo de 0,22 segundos. Aquí está. Y estos tiempos son muy importantes, sobre todo este y el último, que era el que yo les estaba comentando. Ya, entonces, que probablemente, bueno, lo van a utilizar ahorita, en realidad vamos a ver cómo se interpreta esto, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál va a ser el tiempo en el que va a transcurrir desde que se inicia el potencial en el nódulo sinusal hasta que termina de despolarizarse todo el corazón, que es la base del ventrículo izquierdo, desde 0,22 segundos? Ahora, vamos a hacer una pequeña explicación rápida. Voy a omitirles a los chicos. Ya. Estamos hablando del corazón, ¿ya? Y no es que vieron que el tabique interventricular se encuentra como a la mitad de los ventrículos, ¿ya? Digamos que estoy dibujando el tabique interventricular. Entonces este tabique es el que separa los dos ventrículos, ¿ya? Y voy a dibujar las paredes de los ventrículos. Digamos que este es el ventrículo izquierdo y esta ahí es su pared, no solo del ventrículo. Y este es el ventrículo derecho. Igual su pared. ¿Ya? Entonces, dentro de las células, dentro de cada célula, nosotros habíamos visto que el potencial de membrana en reposo es negativo. Y ahorita lo estábamos viendo también. El potencial de membrana del músculo cardíaco, les había dicho que es de menos 85 a menos 95.
milivoltios negativos, ¿no ve? Entonces, digamos que aquí adentro son las células y aquí adentro el potencial es negativo. Entonces les voy a dibujar estas líneas negativas. Esto es negativo, negativo, todo es negativo. Negativo, negativo. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que si adentro es negativo, hacia afuera va a ser positivo, ¿ya? Entonces, mi membrana en reposo va a ser negativa por dentro y eso va a hacer que el potencial eléctrico afuera de la célula sea positivo. Eso es en reposo. Afuera todo es positivo, ¿ya? Afuera todo es positivo, aquí es positivo, positivo. Pero cuando inicia